Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Lara Lutufián y estamos grabando este ciclo de charlas, entrevistas con gente que tiene una mirada distinta sobre su propia vida, sobre sus propios procesos y que tiene ganas de compartir eso. Porque no siempre todo el mundo tiene ganas de compartir y se respeta. Así que hoy estamos con Seba Santamaría. Hola Lara, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo estás? Bien, bien, muy feliz, muy contento de estar acá. Primero por la invitación, por volvernos a ver después de un tiempo y por estar en este lugar que es increíble. Una maravilla. Esto es Radio en Casa, que es un espacio que tiene John Buis y es una maravilla de lugar. Bueno, se puede ver un poco a veces por la cámara cómo es, pero bueno, sé una partecita. Vamos a contar un poquito, Seba te va a presentar. Dale. Seba se describe como escritor, cantante, músico, locutor, hace radio de hecho, es padre, es hijo, es hermano y es un artista aleatorio. Esto a mí me encantó, porque le gusta integrar toda rama del arte que tenga a su disposición. Y como hemos visto, tiene varias ramas disponibles. También no pusiste acá, A que ver. también sos actor, Ah, un poco, sí. un poco bastante, y no lo pusiste. Sos performer, Sí, sin lugar a dudas sos sí, performer. Bueno, él se dice a sí mismo que es contador de historias, tal ¿no? cual. Utilizando todas las artes que tenga a su disposición. Sí. Bueno, está Sí, bien. es que es complejo la definición de uno mismo. O sea, qué sé yo, la gente por lo general dice, bueno, si yo soy Esto. médico, no sé. Y que cuando estás en tu casa sos médico también, estás operando gente ahí, no, sos esposo, sos hijo, sos padre. Somos un montón de cosas, como la vida, ¿no? Es un montón de cosas. Hay una persona que no quería definirse porque no se quería etiquetar y Claro. me dijo, mira, te voy a decir cuáles son mis intereses en la vida. Mm, Y dije, genial, lindo. está muy bien. Claro. Es otra opción, digamos, ¿no? Algunos temas yo ya dije alguna vez, lo voy a volver a repetir, que hay algunas preguntas que yo le pregunto a los entrevistados antes de venir, porque algunas cosas son difíciles de recordar al aire, Sí. en el momento. Entonces, a veces pregunto un par de puntas que me digan por dónde queremos ir, dónde quieren ir. Y una de las cosas que hablamos ayer fue el tema de los sueños. Sí. A mí es un tema que me apasiona y quería que me cuentes cómo los vivís vos, qué significan para vos. Bueno, para mí los sueños son una herramienta para el día a día, para la vida, literalmente. Yo me di cuenta de muy chico que cuando uno se va a dormir, sigue despierto en otro estado, ¿no? En otra, no sé, en otra realidad o en otra parte, pero sigue ahí despierto. Y descubrí que podía encontrar en los sueños cosas que en la conciencia diurna, digamos, o que estando despierto, no. Desde juego, a nivel lúdico, hasta respuestas a determinadas cosas. Después tuve un tiempo donde, bueno, la vida misma te va llevando por diferentes lugares, cosas que pasaban y que pasaron y que me alejaron un poco de todo. Pero ese alejarse para terminar encontrándote de una u otra forma, y si no te encontrás, a los golpes te vas a encontrar, bueno, ese camino. Y retomé ya hace unos años con esto de la práctica de los sueños. Irte a dormir y conscientemente tener en cuenta que vas a entrar en un estado diferente de conciencia y poder manejarlo. No siempre uno entra, pero muchas veces sí. Y me han pasado cosas increíbles. Con los sueños te voy a contar uno. Esto de decir de manejar tiene que ver con entrar en sueños lúcidos, digamos, ¿no? Es decir, sí, tener conciencia en el sueño de que estás soñando. Es bien, claro. Entonces eso te permite, o por lo menos me permite a mí, desde despertarme cuando estoy soñando algo que no quiero soñar, algo feo, o hasta encontrarle la vuelta, o hasta preguntar a determinadas personas que van surgiendo en el sueño qué le parece determinada cuestión o qué tendría que hacer con determinada cosa. Y también para jugar. He jugado mucho en sueños. ¿Querés contar alguno en particular? A mí los que más me gustan, yo los tengo como definidos en diferentes formatos. El sueño de poder, el sueño chamánico, el sueño que me trae un mensaje que yo tengo que ver, que tengo que conocer, el sueño sanador y después está el sueño común, digamos, esos son mis tres lugares. El sueño de sanación me parece genial. A mí me pasó, yo estuve deprimido durante, no sé, la mayoría de mi vida, la mayor parte de mi vida. Tenía una depresión muy profunda. De hecho, estuve enfermo, medicado, estuve muy mal. Y mi vida era un derrotero de desgracia y boicot y de autovictimismo.
Y se estaba yendo de todo al carajo. Y en ese momento crítico, que los momentos críticos siempre surge en mí eso del sueño o de la sincronicidad loca. Bueno, fui a dormir, no voy a contar las circunstancias enteras porque no hacen solamente a mí. No estaba durmiendo en mi cama, estaba durmiendo en un sillón por diferentes situaciones. Y al otro día era un día clave. Y yo no podía más con mi vida. Y me fui a dormir sin tener en cuenta nada, me fui a dormir. Y esa noche tuve un sueño sumamente profundo, poderoso y lindo. Yo entraba como si fuera un mar de noche, pero un mar de plomo, como un mar gris, áspero, espeso. Yo caminaba sobre, no sé cómo se llaman, porque yo soy de Córdoba y en Córdoba no tenemos mar, así que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama eso? Donde las tablas que vos caminás, te subís a los barcos. El muelle. El muelle, gracias, no me salía la palabra. Caminaba por un muelle y veía como burbujas que salían del agua, ¿no? Y yo decía, esos son cocodrilos. No sé por qué flasheaba que eran cocodrilos. Y decía, y me van a venir y me van a comer. Los cocodrilos me van a venir a comer. Y buscaba la salida y el muelle se empezaba a romper y a caerse y al lado mío empieza a formarse desde la tierra, se elevaban, digamos, piedras y se hace como una gran montaña de piedras. Entonces yo digo, me voy a subir ahí. De última, si los cocodrilos vienen atrás mío, agarro piedra, le tiro piedra. Me he corrido muchas veces en diferentes situaciones, entonces el escape lo manejo. Entonces empecé a subir por esas piedras, y llegué a la cima de esa montaña que había como un mástil. Y desde el mástil podía ver 4 lugares diferentes. En uno veía a mi familia vive hace 22 años en España, hace muchos años que no los veo, tengo muy buena relación con ellos, pero no nos vemos. Y yo los veía a ellos muy felices jugando en la playa, jugaban al vóley, con un color muy, muy vívido, muy llamativo. Más a mi derecha, hacia adelante a la derecha, veía, eran como unas casitas en una montaña muy, muy hermoso, era todo color caramelo, el sol que parecía estar ahí. Donde yo estaba había mucha oscuridad, ¿no? En ese mástil. Y de repente, yo estaba como eligiendo a dónde me iba a ir, ¿no? En el sueño, ¿no? Pensaba dentro del sueño, ¿a dónde me voy a ir? Y veía a mi familia, veía esas casitas hermosas y de repente miro a mi izquierda y veo un parque de la ciudad en la que yo nací. Y ahí las hamacas del parque. Oscuridad total, había una lámpara, que el parque tal cual era, y un niño, que era yo, en la hamaca. Y se movía en la hamaca el niño. Y me generaba una angustia muy grande. Y de repente miro y detrás del niño se veía como una sombra, como un adulto parado detrás de mí, en la hamaca. Y yo me daba cuenta que era alguien de quien tenía que cuidarme. No tenía cara, era una sombra con forma humana. Entonces yo empezaba a gritarme a mí mismo en la hamaca. Me decía, cuidado, 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 pero no me prestaba atención. El niño seguía en la hamaca y seguía en la hamaca. Entonces yo me agarraba del mástil e intentaba tocarme, o tocar al niño que estaba en la hamaca y advertirle lo que estaba pasando, que había un peligro muy grande detrás de él. Y no llegaba, y cuando empiezo a llegar, el niño se empieza como a deshacer. Cuando yo lo quiero agarrar, cuando yo lo quiero tocar para sacarlo de ahí, se empieza a desarmar hasta que desaparece por completo. Cuando el niño desaparece por completo, el sueño cambia y yo aparezco enfrente a una escalera enorme, enorme. Y tenía me acuerdo de esto, un oso de peluche en la mano con un corazón. Yo dejaba el oso de peluche, así cual símbolo del romanticismo, no sé, ahí lo dejaba a un costado y empezaba a subir la escalera. Y me despierto. Y cuando me despierto, no era yo. Porque yo había vivido los últimos 20 años de mi vida con una depresión que no me dejaba pensar, que no me dejaba avanzar, que no me dejaba nada. Y ese día, por primera vez, en todo ese tiempo, me sentía bien. Y adelante tenía un día terrible porque era un día oscuro para mí, pero lo pude encarar con esa tranquilidad, con una cuestión de poder interno. Y por primera vez en mi vida, sin estar triste. ¿Entendés? Fue uno de los tantos sueños, pero ese para mí me marcó para siempre. Al día de hoy no he vuelto a tener depresión. Entonces, un sueño muy importante en mi vida. Wow. ¿Y cuál era el cuarto punto? Dijiste que eran 4. Eran 4 puntos, sí. Se veía el mar. El mar allá, la profundidad del mar, okay. con
Nunca vi los cocodrilos, pero Nunca. bueno, dicen que los cocodrilos es el símbolo de los que protegen el subconsciente, pero creo, no sé, No sabía. no podría asegurarlo, pero me parece que va por ahí. Mira, no me reí cuando antes me reí de la depresión, porque yo también pasé por depresión. Sí, ya lo sé, no, Ya, no. me río de mí misma ya a esta altura. Todos. Riámonos de esto Claro. porque sí ya pasa. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí, es arduo, es complicado de pasar y transitar. Sí. No es divertido, a mí también me No, y yo creo que la peor parte de la depresión o de las enfermedades de este tipo que parecen ser emocionales es como la gente lo subestima, como está subestimado por la sociedad en general. Estás mal, no estés mal. No estés mal. No estés No estés ¿Pero mal. qué te vas a estar deprimido si estás bien, sos joven? No. Y está subestimado en todos lados. Porque no se entiende. Claro. Es muy difícil claro, de entender. Claro. Cualquier enfermedad de estas, y la ansiedad misma, uno dice, la ansiedad, la ansiedad. Cálmate. La Calmate, ¿no? ansiedad Sí. paraliza, la ansiedad duele, la ansiedad es muy, muy compleja. Es complejo, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, creo que es eso, ¿no? El otro no imagina lo que está pasando a la persona que está en medio de esa situación, digamos. No, pero bueno, eso nos pasa un poco con todo. Yo no sé cuál Sí. es la realidad de los otros, ¿no? Pero uno puede ser empático y tratar de comprender. Lo que pasa es que la sociedad, vivimos en esta sociedad donde los objetivos son estos, tenés que cumplir esos objetivos, si no los cumplís, bueno, chao, eso, a otra cosa. No, está deprimido, pobrecitos. ¿Entendés? Es como eso, el subestimar lo que le ocurre al otro. Y bueno, yo tengo hace poco tuve una charla con mi hija. A mí me habían diagnosticado trastorno bipolar. Okay. Y estuve durante 10 años con ese diagnóstico, medicado mal, medicado muy mal. Y mi hija un día haciendo el chiste, y después, bueno, los mismos médicos que me medicaron durante 10 años, un día llegaron y dijeron, miren, ¿sabe qué? No, usted no es bipolar. Ah, ¿no? Puede que sí, pero hice mi laburo para salir de ahí, de salir de esa situación y de ese diagnóstico. Bueno, cuestión es que mi hija, un día, charlando, me dice, ay, esa chica es re bipolar. Y yo la agarré, la senté en la mesa y le dije, no, sentate acá. Vamos a charlar de esto porque lo toman así, la gente lo toma así, nada, como si fuera algo, y no es algo. Es así, es así. Bueno, digamos que sos padre de dos. Soy padre de dos niños, una niña y un niño, Paloma y Amaru. Y bueno, hablábamos de sincronicidades, recién te nombré sincronicidades. No sé si me estoy adelantando al guión o qué, pero Contá. Yo creo que vivir en un universo en el cual pasan tantas cosas, ¿no? Que estamos volando, flotando en una bola marrón que gira a no sé qué velocidad y que no nos pase nada, ¿viste? Que pasan 800.000 piedras dando vuelta alrededor y que no nos haya pegado una, es una gran sincronicidad. Salir a la calle y que no te choque un auto, también. Pero yo te voy a contar una. Lo que pasa es que ocurren todo el tiempo y están naturalizadas la mayoría, entonces no te das cuenta. Voy a contar una extrema que me pasó a mí. En esta etapa mía de diagnóstico, de muchas pastillas, había un médico que por suerte nunca más me acordé el nombre de él, lo vi poco. Me decía que mi cuerpo era el que sabía cuánta medicación necesitaba. Entonces me daba medicación. Entonces yo lo tomaba medicación de lo que... Viajo, yo estaba muy mal, fue en el momento que peor estuve en relación a la enfermedad, o a esa enfermedad. Me caso y viajo a España, a visitar a mi familia, a pasar la luna de miel allá, en cierta forma. Yo estaba muy mal. Tomaba las pastillas, como me hacían muy mal las pastillas, tomaba alcohol para regular, y como el alcohol y las pastillas se mezclaban y era un delirio, fumaba. Era un momento realmente complejo. Hicimos un viaje desde Almería, al sur de España, a la casa donde había nacido mi abuelo, en Galicia, allá al norte, muy cerquita de Portugal. Un lugar hermoso. Fuimos en auto con mi hermano, su novia, la que era mi esposa en ese momento. Llegamos a la casa de mi abuelo y yo me daba cuenta que tenía como momentos donde perdía la lucidez. De repente estaba hablando acá y ¡pum!, me despertaba, o no es que me despertaba, eran como, pasaba así de un lado al otro y aparecía en otro lado haciendo otra cosa. Y yo decía, ¿cómo llegué acá? Y empecé a ver que las imágenes ya no eran claras. Yo veía, lo llamé el último viaje amarillo porque veía con tonalidades amarillas todo. Y realmente estaba muy mal, estaba muy deprimido, muy angustiado, no quería más nada, realmente no quería más nada. Y llegué a la casa de mi abuelo, que eran ruinas, ¿no? Porque ya en el medio de la montaña, rodeado de nieve, un lugar increíble.
las ruinas de la casa donde había nacido mi abuelo, donde había vivido, donde después vivió mi papá, poco tiempo, pero vivió ahí. Me senté en una piedra, tenía una botella de aguardiente en la mano que nos habían regalado, y en ese momento yo le rezaba a Dios, al Dios católico que me habían enseñado durante toda la vida, y dije, bueno, no quiero más nada, no quiero más nada, entonces te pido que o que se termine todo acá, o dame una muestra de que realmente vale la pena que yo haga un esfuerzo para seguir, porque si no, cuando vuelvo, se termina todo acá. Era una decisión tomada. Bueno, pasa ese momento, me subo al auto, volvemos al sur, hicimos el viaje hasta el sur, de nuevo a Almería, y cuando llegamos a Almería, la que era mi esposa en ese momento viene y me dice, estoy embarazada. Entonces yo en ese momento miré al cielo y dije, también me podrías haber mandado $1.000.000, pero está bien, entendí la señal, entendí lo que yo le había pedido. Y fue lo más hermoso que me pasó en mi vida, porque a partir de ahí viene Paloma, mi primera hija, que es una bruja, es una chamana increíble que me ha hecho crecer tanto. Y bueno, en ese momento cuando me dijeron eso, hice el link con lo que yo había pedido en la montaña, me quedó clarísimo, y volví a Buenos Aires. Cambié de médicos, cambié de terapeutas, cambié de mirada, y fue ahí que encontré, al que fue después mi guía, mi chamán, mi amigo y mi maestro durante mucho tiempo, y que me cambió la cabeza, y que ahí empecé a sanar. Empecé a sanar, ya al paso de los años los médicos no entendían nada. Yo nunca dejé la terapia convencional. Los médicos me empezaron a sacar la medicación, empezaron a llegar un momento y me dijeron el extraño caso Santa María. No sabemos qué hacer con vos. Bueno, lo primero que tienen que hacer, porque viste que los médicos tienen eso de que tienen una cosa de seguridad. Y a mí me habían dicho, tu vida va a ser siempre así, tenés que acostumbrarte porque la bipolaridad es compleja. Y yo decía, no puede ser. Entonces les dije, ¿saben qué? Nunca más, como favor personal, ya que me están diciendo esto, nunca más le digan a nadie, tu vida va a ser así. Porque uno va en búsqueda de la sabiduría de un tipo que ha estudiado, y si el que ha estudiado te dice tu vida va a ser una mierda siempre, lo más probable es que vos creas en eso y sea así el resto de tu vida. Y yo puedo dar fe que no es así. Que no es así. Sí, el decreto. Digamos, yo tengo una amiga, mi ginecóloga, era también Saludos a la ginecóloga de Lara. No la conozco, pero... Mi ginecóloga se convirtió en amiga, y es una mujer que en medio de la pandemia despertó. Despertó, o sea que ella veía las cosas de una manera, venía en crisis con la profesión, en crisis, y descubrió una nueva manera. Y yo siempre le digo a ella, el delantal tuyo, y ella lo sabe perfectamente y lo dice, es un peligro. Es un peligro porque la palabra todavía, antes era del profesor, de los maestros y de los médicos. La de los maestros se está perdiendo, porque la verdad es que hoy en día cambió muchísimo la relación con los maestros, entre alumnos y maestros, pero la de los médicos todavía sigue siendo fuerte. Igual hay corrientes como, hay alguna gente que sí cree en terapias alternativas y que por ahí va y escucha, ¿no?, lo que dice el médico, pero no se queda con esa opinión solamente, y va a buscar otras. Y por suerte cada vez hay más, digamos, ¿no? Sí. Pero esta mujer admite, ella misma te dice, los médicos venimos haciendo mucho daño. Sí, bueno, a ver, quiero hacer una salvedad porque tampoco quiero que quedemos... No son todos los médicos así. No, y no solo eso, sino que la medicina convencional es buena. En muchos aspectos resuelve. Claro. Resuelve. Creo que como todo en la ciencia, la ciencia siempre cree que tiene la razón de todo y no es así. Tiene razón, pero no siempre en todo. Pero no siempre en todo y no siempre en todos los aspectos. Exacto. Porque vivimos en un mundo que no es solamente esto que estamos viendo. Y lo puede demostrar incluso la física cuántica, incluso un montón de aspectos de los científicos pueden dar fe de que hay cosas que escapan y que no tienen idea y que no. Porque también está todo ese costado, toda esa parte que no podemos ver. Bueno, hay muchos médicos, muchos no sé, pero hay un par de médicos que yo he ido que les digo, mira que yo hago otras cosas. Y me dicen, ok, no hay problema. Claro. No son un montón, pero hay. Entonces creo que también se les está abriendo la cabeza a los médicos en ver que hay cosas, igual que los psicólogos. Los psicólogos también empezaron a darse cuenta de que había cosas que les escapaban. Sí. Y empezaron, por ejemplo, hay mucha gente en constelaciones familiares, consteladores que son psicólogos, porque empezaron a buscar una forma de poder ayudar verdaderamente a los pacientes cuando veían que no podían avanzar. Claro. Pero bueno, ese es otro cantar. Sí. Hemos hablado sobre los sueños, hemos hablado sobre las sincronicidades. Me quedó
No sé por qué tengo llegando a la cabeza que tenés algún otro sueño interesante para contar. Tengo Tranquilízate. de todos los días. Tranquilízate. No, lo que pasa que yo encima, como a mí me gusta esto de contar historias, por ahí soy re larguero, ¿viste? Entonces, Yo te escucho. Hay varios, otro pasa que hay muchos también que son muy, muy personales. No hablo de sueños, no, sueños personales, de historia personal, digamos. Pero, bueno, yo, por ejemplo, ¿no? Entraba como en una feria. Había un par de personas que yo conocía y otras que no. Y de repente aparece como una gran mujer, enorme, con aspecto mexicano. No sé por qué me parecía que tenía ese aspecto no sé, de María Sabina, ¿no? O de esos tótems mexicanos. Y me decía claramente, y con todas las letras, vos no vas a ser feliz hasta que te digan qué pasó en tu infancia. Y yo decía, bueno, ¿cómo? Explícamelo. No, vos no vas a ser feliz hasta que no te digan la verdad de lo que pasó en tu infancia. Inmediatamente a eso aparecía mi padre y un señor con una cámara de fotos, de esas viejas, las Polaroid. Y a mí me había pasado hasta ese momento que yo tenía claro por esto de la práctica del sueño y esas cosas, que hay cosas que uno no puede hacer por lo general en los sueños, como leer, ¿no? Y el señor me sacaba una foto al lado de mi papá y salía la foto, la Polaroid, y tenía una frase escrita con la letra de mi mamá, que me hacía acordar cuando mandaba las notas al cole. Y bueno, tenía una frase, una fecha. Entonces yo leía eso y era una fecha importante para mí, de familiar, digamos. Y a partir de ahí, bueno, fui y hablé con mi familia. Le dije, che, al otro día cuando me desperté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá. Y bueno. Eso abrió. Claro. Abrió. Pero me dio la fecha en sueños. Y la frase. Fue muy preciso. Sí. Y después otra de jugar, esto de lo lúdico, el sueño. Contá eso un poco. Qué sé yo, estar parado en un lugar sumamente alto y decir, bueno, estoy soñando. ¿Qué va a pasar? Me tiro con conciencia de que voy a llegar al otro lado, a los Superman, y hacerlo. O si tengo ganas de charlar con mi abuela. O que viene mi perro. Yo amaba a mi perro. Y viene mi perro y abrazarlo y estar ahí y decir, bueno, sé que estoy soñando, así que venga. Ese tipo de cosas. Una maravilla, una maravilla. Sí. Bueno, yo justo antes, hace un mes y pico, hice un curso de sueño lúcido porque quería soñar lúcidamente. Todavía no lo logré, pero venía con este tema. Y vengo recibiendo de distintas fuentes que tanto los chamanes mexicanos como los budistas tibetanos utilizan estas técnicas. Los tibetanos las usan mucho para prepararse para la muerte. Sí. Y los chamanes hablaban, lo que contaba este hombre con quien hice el curso, era que decía que, lo estás diciendo vos, son excelentes lugares para poder, momentos y situaciones en las cuales vos podés trabajar con tus sombras, hacer venir al niño interior, como te pasó a vos, y decirle qué te pasa, qué necesitas, vení que lo hacemos. Bueno, en fin, ese tipo de trabajo. Con lo cual, él contaba, no recuerdo qué es lo que había dicho, pero él tenía un tema de, creo que era de ataques de pánico, durante años, y que en un sueño lúcido se enfrentó a la situación y la resolvió. Claro. Y nunca más. Claro, porque lo que pasa es que estamos hablando, también hay algo que pasa, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad, la gente inmediatamente lo relaciona con lo religioso y con ese tipo de cosas. Cuando hablamos de sueños lúcidos, está tanto fumado, tanto loco. Pero en realidad hay una explicación lógica, simple y hasta psicológica de cómo funciona el sueño, de cómo funciona el subconsciente, el inconsciente del ser humano. Y bueno, y después hay otras cosas que sí, que va a costar un poco más explicar. Cómo encontrás a una persona en un sueño y esa persona también te encuentra en un sueño. Bueno, ¿entendés? La red. Claro. La red. Y después, bueno, acaba de decir la red, esto de cómo explicarlo. No sé, miremos el mundo que nos rodea. Yo creo que la vida o la realidad de la vida está explicada tan claramente en la Tierra. La Tierra me parece una metáfora de lo que es la vida en realidad. La red, Internet. O sea, podemos encontrar con lo que tenemos acá alrededor nuestro cómo funciona la vida en general en todos los mundos. Eso de que como es abajo es arriba. Que lo decían, no lo digo yo, no lo decían hace miles y miles de años. Totalmente.
Contanos un poquito, voy a saltar un minuto, sobre lo que significan tus hijos para vos. Porque recién dijiste algo, no todos los padres lo ven así, que son grandes maestros, digamos, Sí. ¿no? Un poquito contar como Paloma, esta bruja chamánica Sí, que tenés. sí. Mira lo que trajiste al mundo. Para mí es, primero, bueno, una responsabilidad hermosa, una alegría. Lo que pasa es que a mí me cambió la vida a ese nivel, tener hijos. Y lo pude ver desde el principio, porque yo dije, bueno, a ver, dame algo por lo que vivir. Y me dieron a mi primera hija. Yo creo que, por un lado, eso, ¿no? La alegría inmensa que representan mis hijos, la responsabilidad enorme, pero no responsabilidad de decir, oh, debo pagar unas cuotas alimentarias, no. La responsabilidad de ser yo cada vez mejor, de yo estar cada vez más sano, de yo crecer cada vez más para ellos. Yo tengo una frase de cabecera que es que mis puertas sean las que te liberen, dedicada a ellos, ¿no? O sea, que todos estos traumas, todas estas cosas, todos estos mandatos que yo tengo y que a mí me han llevado a tener toda esta vida compleja y, bueno, que todas esas cosas que yo les pueda pasar a ellos sean, pero para que se liberen de mí, que se liberen de todo, porque yo los quiero libres. Si vos querés que yo sea feliz, no, yo quiero que seas libre. Pero no quiero que seas feliz, la felicidad me importa atrás, bueno, sé libre, después vas a ser feliz, porque creo que esa es la finalidad. Y son maestros, perdemos de vida, está bien, acá también algunos van a decir, ¿y cómo comprobás eso? A mí no me importa comprobar nada a nadie. Son almas que están en estos cuerpos pequeñitos, pero que a lo mejor son almas que han recorrido viajes mucho más largos que el mío. Bueno, ya entrando en esa zona de que mis amigos dirían delirios, que acá no pasa eso. Que acá no pasa, gracias. No, igual a mí no me importa. Totalmente. Yo creo que tengo estoy casi convencido de que he tenido en este plano, en esta tierra, pocos años, pocas vidas, en relación a lo que se suele ocurrir. Mira. Que soy nuevito. Y mis hijos, no. Y mis hijos, no. Entonces eso me genera también los respeto porque son seres humanos, como respeto a las plantas, como respeto también a los animales, como respeto todo lo que hace al mundo. Además los amo profundamente, y no solo con el amor con el que amo a todo el mundo, sino que son mis hijos. Pero son maestros y son gente, son almas que tienen una experiencia de vida tal vez superior a la mía. Entonces respeto y veneración también ante ese viaje de ellos y mío. Yo creo que ellos me sirven en ese sentido de aprendizaje más a mí que lo que yo les puedo servir a ellos. Y eso, han sido el motor constante de búsqueda y de aprendizaje y de crecimiento y de sanación, y es lo que me da ganas de seguir creciendo y no parar de crecer y de buscar y de cumplir. Una pavada, te voy a contar, una pavada. A mí siempre me gustó el cine, desde chico. La música y el cine era lo que más me gustaba. Desde chico, te digo, 4 o 5 años. Y después, por esas cosas de la vida, estudié otra cosa. Cine era muy caro. Me vine a vivir a Buenos Aires, viví en la calle, me pasaron todas. Entonces, abandoné totalmente esa situación. Después pasaron otras cosas. Y un día mi hija, estábamos charlando, yo ya me había separado de la madre. Y estábamos hablando de Rocky. Mirá vos de qué película. Para mí, Rocky... Para mí, yo sé que no, técnicamente, guión, todo no es, pero para mí es la mejor película del mundo. ¿Qué querés que te diga? Y estábamos hablando de eso y dije, bueno, por esta película yo soñaba hacer cine. Y mi hija me dice, mira, ¿y no haces cine? No, bueno, le digo, las cosas no son tan fáciles. No son tan fáciles. Y me entró como a psicopatear en el sentido de, ¿y hiciste algo para hacer cine? Bueno, no, porque me dediqué a otro... Ok, listo. Me puse a estudiar guión, que era lo más cercano y terminé ahora trabajando en producciones y cada vez más metido. Hasta esas cosas, ¿viste? Ese reflejo. Una vez cuando nació mi hijo más chico, estuvo internado, estuvo muy mal. Nació y lo internaron, tenía problemas en los pulmones. Ese es otro viaje increíble que me enseñó a vivir en el presente más absoluto, ¿no? Pero bueno, volví a casa después de 15 días de estar internado con él. La madre también estaba internada, bueno. Y mi hija estaba re mal. Pali. Y yo hablaba con ella y me enojaba y me sacaba, porque yo he tenido un temperamento muy, muy fuerte, siempre. De enojarme y de gritar y de... Y un día, en el baño, ella lloraba, entonces la meto al baño. Y queriéndola calmar como un animalito que soy, la agarré así y le digo, basta,
tu hermano va a estar bien, no sé qué, no, pero tengo miedo. ¿Que tu hermano va a estar bien? Le decía yo. Me dice, no, pero no tengo miedo de eso. ¿Y de qué tenés miedo? Tengo miedo de la cara que vos haces cuando te enojas. Y en ese momento yo me desarmé. Y aprendí que tenía que cambiar todas mis formas. Porque lo que le estaba haciendo daño a ella era yo. Entonces dije, ok. A partir de ahí un ejercicio diario, antes de hablar con ellos, antes cuando me enojo, lo que sea, bueno, ver, sentir, volver al centro, ¿entendés? Wow. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Dale. Pero antes del corte te voy a dejar una pregunta, que es la que vamos a contestar después. Y mencionaste al Dios católico, ¿no? Sí. Si querés contar un poquito sobre tu percepción de Dios hoy en día, o de la energía superior, o de lo que fuera, de lo que crees, Dale. en lo que no crees. Dale. Vamos al corte.